Muy buenas tardes, apreciables alumnas de la modalidad ejecutiva en la carrera de Ciencias Pedagógicas, noveno cuatrimestre. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y servidor, licenciado Israel Flores Olayo, para presentarles esta segunda sesión de contenidos y de trabajo para la semana. Esta semana que nos ocupa y que vamos a darle un poco de tiempo y estudio a nuestra asignatura Seminario, Historia, Sociedad y Educación. Y obviamente el tema que nos ocupa en este caso y nos ocupará durante esta semana es estudiar las perspectivas epistemológicas y teorías científicas sobre el fenómeno educativo. Vamos a crear un poco de contexto para esta situación de trabajo. Evidentemente ustedes ya tienen un trabajo que les antecede, les precede en realización de proyectos. Ahorita se encuentran elaborando su trabajo de tesis para titulación. Están ya a un pasito de terminar su carrera. Entonces, necesitamos establecer ciertos aspectos relacionados entre la cuestión epistemológica y el fenómeno educativo. ¿Por qué? Porque aparte de que ustedes están haciendo investigación, ¿sí? Están haciendo, trabajando investigación, evidentemente en su trabajo profesional, en los escenarios futuros, donde ustedes ya están incursionando, estos escenarios les van a exigir, evidentemente, un conocimiento teórico referencial sobre estas disciplinas, estos contenidos. Conocer, haber aplicado, haber diferenciado, para poder comprender esencialmente en dónde opera la cuestión de generar nuevos conocimientos, proponer nuevos diseños o, obviamente, aunque suene un poco redundante, generar nuevas propuestas, ¿no? El contexto aquí es que la cuestión epistemológica tiene relación con la formación que nosotros hemos tenido durante nuestra carrera. Ustedes han sido formadas por docentes en su formación y en su proyección profesional. La epistemología que ustedes trabajan es una epistemología propia de la docencia, de la investigación de los docentes. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a epistemologías diferentes, pues confrontamos nuestra percepción epistemológica y la desarrollamos de forma que pareciera que podría estar equivocada en cuanto a otras percepciones epistemológicas. Esta es una situación natural típica, porque cualquier persona que no se haya formado bajo una epistemología docente, pues obviamente va a objetar sus teorías o sus criterios, porque son epistemologías diferentes. Pero vamos a analizarlo poco a poco. La educación, dice Durán 2007, la educación es un proceso complejo, intrínsecamente y difícil de materializar en forma plena. Ella busca que los educandos se realicen como seres humanos, lo cual implica estimular su libertad y autonomía, no segregándolos del grupo social, sino incitándolos a aprender la propia cultura de la sociedad en la que se inserta, desarrollando la capacidad de revisar, clarificar y contextualizar los valores en beneficio propio y del grupo social en el que se desenvuelve, con libertad de pensamiento para captar los valores. Es decir, la educación por sí misma es un proceso complejo. Evidentemente las razones saltan a la vista. Qué difícil es tratar de armonizar tantas cosas en un mismo lugar. Contenidos, materias, individuos, fines, intenciones, iniciativas, desánimos. O sea, creo que la educación por sí misma desentraña un proceso sumamente complejo. Es sumamente difícil poder armonizar todas las variables o las situaciones que tienen que ver con la educación. Pero también, así como es de difícil,
Se torna compleja porque lo que busca es organizar y llevar a los seres humanos a materializarse y a realizarse como tales. Si tú participas en otros contextos, si tú participas en otros contextos que no tienen que ver con la educación, pues evidentemente no te interesa que la gente aprenda o no. ¿Sí? Por ejemplo, en la carrera del derecho o en las situaciones jurídicas, cuando trabajamos en derecho, pues nosotros llevamos un asunto, trabajamos intelectual y operativamente un asunto jurídico y buscamos un resultado. Llegamos a ese resultado y entregamos esos resultados. Pero a nosotros en este caso, pues evidentemente no forma parte de nuestra tarea o no nos interesa generar un aprendizaje para las personas que nos contratan o las personas que solicitan un servicio legal. Hay una separación, hay una franja ahí, hay un vacío, ¿no? Y ese vacío no se da en la educación. La educación busca que todo sea un aprendizaje. La educación busca que todo sea una acepción o recepción de conocimientos y que todo se traduzca en ese proceso cognitivo. Y entonces dice que esto implica estimular su libertad de autonomía, pero sin segregarlos, sino incitándolos a aprender de tomar para sí la propia cultura de la sociedad, ¿sí? En la que se inserta desarrollando la capacidad de revisar, clarificar y contextualizar los valores en beneficio propio y del grupo social en el que se desenvuelve. Qué difícil tarea. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano, pues evidentemente se maneja pues de acuerdo a sus dudas, temores, pasiones, sueños, inquietudes, deseos, sentimientos, y como lo mencionaba en la disertación de filosofía, hasta en sus rebeldías, ¿no? Lo que tiene que ver con todo eso en el ser humano. Y entonces, ¿qué sucede? Si la epistemología es la disciplina que estudia cómo se valida y genera el llamado conocimiento científico, entendemos que la epistemología de la educación es la disciplina que estudia precisamente este propósito para la educación. El primer problema que surge a partir de este dato es precisamente cómo entender la educación como objeto de una ciencia y de qué ciencia o ciencia se trata. Y si hablamos de ciencia, preguntarnos también por qué ciencia y no arte, tecnología o incluso artesanía. En tanto el acto educativo, por ejemplo, se puede entender como una producción única e irrepetible, cada vez como un acontecimiento. Me gustaría mucho explicar esto y obviamente imprimirle un poco de mi perspectiva ontológica sobre este tema. Tengo varios años estudiando aspectos educacionales, teoría educativa, metodología educativa. Tengo ya un poco de comprensión de algunos aspectos relacionados con la cuestión epistemológica dirigidos a la educación. Afortunadamente he tenido grandes maestros en ese campo que más que enseñarme me motivaron a acercarme al conocimiento. Me hicieron entender y comprender la importancia de acercarme al conocimiento por cuenta propia. Y eso es algo muy interesante. Y entonces, a lo largo de este estudio, yo me he observado, me he dado cuenta, ¿sí? Que la educación aborda fenómenos constituidos por las mismas inquietudes e iniciativas del docente. Pongo un ejemplo. Hace tiempo, cuando estaba yo realizando una investigación sobre modelos educativos, observé una conferencia en un video que se llevó a cabo en España, si mal no recuerdo, en la Complutense de Barcelona o de Madrid. No recuerdo el dato preciso, pero se llevó a cabo un ciclo de conferencias en educación en esa universidad en España. Y me llamó mucho la atención una conferencia que decía cómo enseñar
a los que no quieren aprender. Desde mi perspectiva, pues eso rompe con un paradigma impuesto para la educación desde épocas milenarias. Es decir, vamos a remontarnos, no tanto en tiempo, vamos a remontarnos siglo XVIII, siglo XIX, en donde la educación era un filtro por sí misma. No tan solo, eran muy pocas las personas que tenían acceso a la educación. Eran contadas las personas que tenían realmente acceso a un espacio educativo. Sabemos que cronológicamente, pues el hombre, genéricamente hablando, tuvo acceso a la educación. Después las mujeres ya tuvieron acceso a la educación. Rousseau tuvo mucho estudio y análisis sobre eso, cuando decía, bueno, que la educación tenía que aplicarse de acuerdo a los protagonistas de la sociedad. Y escribe el Emilio y absorbe mucho de lo contemporáneo y de lo que sucedía en su época en esa obra. Entonces, la escuela estaba definida como un filtro en sí misma. No tan solo separaba entre todos los que realmente querían estudiar, porque había mucha gente que quería estudiar y no podía, ¿sí? Hacía una selección entre los que querían estudiar. Y esa selección se iba dando también progresivamente, porque conforme iban avanzando de grado, conforme iban avanzando en su evolución académica, iban quedándose algunos en el camino, rezagados o obviamente pues no acreditados, ¿no?, por su desempeño. Entonces, el paradigma cambió y ahora estamos abordando fenómenos educativos de esa naturaleza, en donde dice, no, ahora te vamos a enseñar cómo enseñar a los que no quieren aprender. Y entonces esto crea una percepción muy diferente de un sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Vamos a volver un poco, ¿sí? Vamos a quedarnos en esta diapositiva y vamos a centrarnos en cómo entender la educación. Ahora, fíjate, vamos a relacionarlo con esto. Que los educandos se realicen como seres humanos. Oye, pero no todos quieren ser realizados. Y el sistema educativo te está diciendo que aunque tú te enfrentes o trabajes con estudiantes o alumnos o individuos que no quieren participar de ese proceso, pero que por algún tipo de cuestión lo están haciendo, epistemológicamente tú ajustes tu trabajo a ello. ¿Sí? Tú ajustes tu trabajo a ello. Y entonces, eso, asumo, coloca mucho en entredicho la cuestión de avance de conocimiento científico en la educación. Coloca mucho esa situación científica, ¿sí? Ahorita recuerdo una experiencia que tuve con uno de mis maestros en la maestría, que cuando hicimos un trabajo de diseño instruccional, compartíamos un trabajo de diseño instruccional, me devolvió mi trabajo porque decía que estaba muy elevado técnicamente, que las descripciones estaban muy técnicas, no se entendían muy bien. Y yo le dije, creo que sí se entienden. Dice, es que las entiendes tú, pero tienes que hacer un diseño para los que menos entienden. Y entonces, recuerdo que yo tuve ese debate con mi maestro. Y yo le decía, ¿y por qué tengo que hacer un diseño para los que menos entiendan? ¿Por qué hay que trabajar para los que no es que menos entiendan, los que menos quieren entender? Que es mi perspectiva. Y entonces, el maestro me dijo, porque ahora así funciona la educación. Y yo dije, bueno, cambio de paradigmas, cambio de acto paradigmático, ¿sí?
Y entonces, por esa razón, ¿sí?, ya no podemos hablar de que la cuestión educativa se va a referir a la educación como una artesanía. El acto educativo ya no se entiende como una artesanía, el acto educativo ya no se entiende como un arte. El acto educativo ahora se entiende como un escenario de teorías científicas y disciplinarias en donde lo que se busca es que los alumnos afiancen o retengan un proceso cognitivo, ¿sí? El tema puede resultar interesante y al mismo tiempo abrumador. Por ejemplo, entender qué estamos haciendo con la educación en ese sentido, ¿sí? Vamos a otro punto importante. ¿Qué sucedió en la historia? Vamos al punto al que me refería. En el siglo XIX, que se desarrollan simultáneamente tres procesos que tienen una influencia en la remodelación del currículo de las enseñanzas medias y elementales. En primer lugar, la revolución industrial plantea la necesidad de formar técnicos superiores y técnicos de grado medio, el desarrollo simultáneo de las ciencias y de las tecnologías y la institucionalización de las mismas dentro de las universidades provoca una escisión profunda de la cultura académica superior en dos ámbitos: cultura literaria, humanística y cultura científico-tecnológica. Es decir, vamos a entender que la epistemología maneja diferentes niveles en cuanto al escenario educativo. Ya sabemos que maneja el nivel teórico general, el nivel teórico particular, el nivel metodológico y el nivel social, para poder crear una estructura formal de conocimiento en este aspecto. Pero aquí nos dice que en el siglo XIX pues empieza a crear una diferenciación interesante en cuanto a la epistemología. ¿Por qué? Porque se empezaron a necesitar personas preparadas en diferentes ámbitos, ¿sí? Esto es una diferenciación que hasta el día de hoy podríamos decir que se sigue observando. Es decir, epistemológicamente trascendió. ¿Por qué? Pues porque los profesionales que se forman en un politécnico no son los profesionales que se forman en un tecnológico, no son los mismos profesionales que se forman en una universidad. ¿Por qué? Porque manejan y producen profesionales de diferentes contextos y evidentemente de diferentes epistemologías. Entonces, ahora dice, para comprender la transición curricular desde el conductismo es necesario remontarse a la obra de Dewey, en 1967, como la influencia más notable del enfoque experiencial del currículo. En efecto, este pedagogo postuló una pedagogía centrada en la formación de individuos para la democracia, concebida esta como una sociedad racional, progresista y humanista. Sus ideas fueron profundamente liberales, en tanto no estaban tan centradas en las necesidades del niño, como en la preparación para la democracia y como consecuencia de la fe en la ciencia y en el progreso social, basado en la democracia. La educación era el motor del cambio social. Esto es bien interesante porque John Dewey, cuando analizamos obviamente John Dewey era muy filósofo, estaba leyendo su biografía, siempre me gusta leer la biografía de los autores que consulto. Dedicó mucho tiempo a la cuestión filosófica, trajo mucho de la filosofía a la educación y creó su propia filosofía. John Dewey decía que la escuela era la vida, no que la escuela era para la vida, que la escuela debía manejar un entorno suficiente para preparar al ser humano desde que ingresa para interactuar en sociedad y para ser operativo en la sociedad que lo alimenta y lo reconoce. Esta situación originó que John Dewey pues creara y manejara diferentes escenarios en el método educativo, en la cuestión del método. Y entonces aquí viene una situación muy interesante. Recordemos que las teorías antes de Dewey, por ejemplo cuando hablamos de Montessori, cuando hablamos de Piaget, las teorías educativas estaban centradas en la situación de paidocentrista, la cuestión paidocentrista, ¿no? Centradas en el niño, en lo que el niño necesitaba y requería para poder ser educado. Dewey ya le apuesta a la evolución, al progreso social y dice, no, ahora tenemos que preparar
a los niños o a los estudiantes, a los educandos, para poder hacer frente a las necesidades sociales y necesidades tecnológicas o industriales que van a requerir o van a ser requeridos en un futuro y en el presente, ¿no? En ese momento. Entonces, esto pues planteaba nuevamente una brecha, ¿no? Planteaba nuevamente una situación de espacio entre los fines e ideales de la educación y obviamente los métodos, ¿no? Los métodos, pero obviamente todo estaba influido por la epistemología. Y entonces llegamos a la actualidad. Dejamos un poco la historia y dice lo siguiente. Pensar en la epistemología desde el enfoque educativo, en la práctica, la relación profesor-alumno, implica recorrer un camino histórico de cómo la ciencia y el conocimiento científico han influido en la pedagogía y en la enseñanza, hasta el esquema actual que hoy día tenemos concebido. Consideramos el estudio de la epistemología en nuestra educación como un pilar fundamental que nos ayudará de un modo sigiloso, pero a la vez de una forma realmente eficaz, a abordar con mayor probabilidad de éxito el día a día en la relación humana y mental con todos y cada uno de nuestros educandos. Hace algunos años, cuando yo me encontraba estudiando, por ejemplo, los planes de la UNESCO, la situación de la UNESCO, su plan educativo a 30 años, todas esas cuestiones, me encontré por ahí la situación de las esferas, ¿no? Las esferas de la educación. Y manejaba pues que la esfera social afectiva, la esfera cognitiva y la esfera relacionado con las competencias, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos enseñaban y nos comentaban que la ubicación de las esferas había cambiado. Nos decían, es que la esfera a la que se le daba prioridad era la esfera cognitiva, la del aprendizaje. Ahora, en este momento, se le está dando prioridad a la esfera afectiva. Y la esfera afectiva ya no se centra tanto en la cuestión cognitiva, ya nos alejamos mucho de los métodos tradicionales de enseñanza, que es la memorización, la construcción de conocimientos a partir de esquemas muy precisos y definidos, que el alumno se hiciera especialista en la construcción de mapas mentales, mapas conceptuales, fichas técnicas, fichas bibliográficas. Y entonces nos empezamos a centrar ahora en la esfera afectiva social. Y la esfera afectiva social pues implica otro manejo de la educación, otro manejo del proceso educativo, otro tipo de docente, ¿sí? Porque el docente tradicional, el docente anterior, no estaba muy preocupado por la relación maestro-alumno ni cómo se llevara con el alumno. Estaba preocupado porque aprendiera. Y en estos momentos, la relación estudiante-profesor, estudiante-docente, estudiante-estudiante es algo como que primario, ¿no? Como que muy definido y que se tiene que observar. Entonces, esto se refiere a que la epistemología en la actualidad pues ahora aborda esas teorías y trabaja esas teorías. Por ejemplo, estaba desarrollando un estudio con sus compañeros de tercer cuatrimestre y en este momento estamos hablando y estamos entendiendo, por ejemplo, lo que corresponde al efecto Pigmalión en la educación. Y si tú interiorizas y te pones a estudiar lo que es el efecto Pigmalión en la educación o el efecto Galatea, entonces vas a encontrarte con que el maestro hace uso de herramientas o habilidades o discursos conceptuales que acercan su labor docente a crear un vínculo mucho más sólido y mucho más fraterno con el alumno a través de este tipo de diálogos, a través de este tipo de procesos. Y entonces el alumno no tan solo busca o sostiene una situación de aprendizaje, sino que también ya encuentra ciertos aspectos de confort, de comodidad, de identidad en cuanto a cómo se siente con ese docente, cómo se siente en ese espacio de trabajo,
cuáles son las comodidades mentales, ambientales con las que se encuentra. Y entonces, si lo estudias y lo analizas, te vas a encontrar con una situación bien interesante alrededor de ello, ¿no? Cosas que antes no se estudiaban en la educación o no se manejaban en la educación. Por eso, ahora vamos con el docente. Por esto, que sea el profesor quien comunica el todo, el objeto y sus elementos esenciales y generales, es decir, el objetivo que él ha creado para el alumno, y el estudiante va conformando sus propios mecanismos, es decir, lo general lo informa el profesor y propone problemas, casos prácticos o concretos, y luego es el estudiante quien lo resuelve y aplica lo general haciéndolo específico. Es el razonamiento hipotético deductivo, ¿no? La cuestión deductiva. Pero que el profesor es quien comunica el todo. Aquí vuelvo al punto y caigo al punto en donde lastimosamente la educación se ha vuelto muy pretenciosa. Definitivamente es así, desde mi percepción. Tal vez no la compartan o tal vez hay quien no la comparta. Pero la educación se ha vuelto muy pretenciosa. La educación ha querido subirse al tren de resolver todos los males de este mundo, resolver todas las situaciones de este mundo, y no está preparada para ello. Y me refiero a la educación formal, ¿sí? Porque también existe la educación informal y existe la educación que no es tan informal, pero que también forma parte de los conceptos educativos de las personas. Lo que se recibe en casa, lo que se recibe dentro del seno familiar. Ahora, el alumno, ¿sí? El sistema educativo pues exige otro tipo de docente. Este tipo de docente cada vez se ve más absorto, se ve más reducido en todo, porque pues pretendemos abarcar una serie de situaciones que redundan en la cuestión epistemológica, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo mis años de universitario, pues mis maestros en este momento definitivamente no tendrían cabida en un sistema educativo, a pesar de ser las eminencias que siempre han sido. ¿Por qué? Porque eran especialistas, verdaderos especialistas en el tema. Personajes con puestos muy importantes en su desempeño profesional. Pero el sistema educativo no les exigía lo que a nosotros nos exige ahora, evidentemente, ¿sí? Ellos no estaban nunca preocupados por planear una materia, no estaban preocupados por dominar o manejar un proceso de enseñanza o dinámicas de enseñanza, ¿sí? No estaban ocupados en realizar una cuestión de comprender el currículo de una universidad. No, ellos simplemente compartían sus conocimientos. Y si tú aprendías, pues era tu beneficio o era tu problema. Así funcionaba, ¿sí? Así funcionaba. Así era la universidad, así eran los maestros en aquellos años. En este momento no, ¿sí? En este momento, una de las premisas que ocupa la educación es que lo que sucede dentro del espacio áulico, lo que sucede dentro del espacio educativo, pues es total responsabilidad del maestro. Y se ha puesto esa responsabilidad tan importante en las espaldas de muchos personajes que pues no pueden o no están en condiciones de comunicar el todo, de manejar el todo. Es decir, vemos personajes muy limitados, otros mucho más limitados, que no pueden desarrollar esta tarea a menos que se propongan estudiarla y conocerla a fondo. ¿Qué nos aporta la epistemología? Vamos a entenderlo. Bunge, Mario, entiende que una epistemología es útil en tanto aporta a la sociedad y a la propia filosofía si cumple con las siguientes condiciones. Número 1. Concierne a la ciencia propiamente dicha y no a una imagen pueril de la misma. Es decir, la epistemología debe tomarse con mucha seriedad, con mucho sistema o con una cuestión sistematizada para poder comprender la importancia de no tener una imagen pueril o superficial. Pueril se refiere a superficial, muy vano, muy ligera, de
lo que la epistemología aporta a la ciencia. Número 2. Se ocupa de problemas filosóficos que se presentan en el curso de la investigación científica o en la reflexión acerca de los problemas, métodos y teorías de la ciencia. Lo pongo así. Tengo alumnos, existen alumnos que dicen que quieren trabajar en el apartado de investigación, quieren hacer una investigación etnográfica. Y yo les digo, pero ¿te vas a trasladar a donde están esas personas para hacer una investigación etnográfica? ¿Te vas a ir una cantidad de días a ese lugar? Y dicen, no, pero es que... bueno, entonces, si tú no estás dispuesto a hacer ese tipo de dinámicas o a adoptar ese tipo de condiciones, entonces no vas a hacer una investigación etnográfica, no estás comprendiendo lo que es una investigación etnográfica. Y entonces, aquí, esas cuestiones que sí tienen relación con la epistemología, se deben trabajar o se deben abordar de una forma muy, muy profesional. Es decir, cuando hablamos de los problemas filosóficos o cuando hablamos de la cuestión de reflexión, es entender perfectamente cómo un método o cómo un sistema metodológico, una cuestión metodológica, es más funcional de acuerdo a sus bases filosóficas, teóricas y científicas, conocerlos de fondo, y eso lo determina la epistemología. Número 3. Propone solucionar de forma clara tales problemas, ofreciendo soluciones rigurosas, inteligibles y adecuadas para la realidad de la investigación científica. La investigación científica como tal, quiero ser muy realista en este punto, tiene muchas limitantes. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, nosotros en el medio en que nos encontramos, muchas veces no podemos avanzar en ciertos escenarios de investigación, pues obviamente por las limitantes de disponibilidad, de distancia, de contexto, el acercamiento a los escenarios que probablemente nos dieran una mejor definición. Por ejemplo, me pongo a pensar, pues quieres hacer un proyecto sobre aduanas, dicho, vamos a sonar un poco hipotéticos, ¿no? Quieres hacer un proyecto sobre aduanas, estás en derecho, quieres hacer un proyecto sobre aduanas y resulta pues que donde vives no tienes aduanas, ¿no? No hay aduanas, tienes que trasladarte hasta donde exista una aduana marítima, una aeroportuaria o una fronteriza, ¿no? Quieres hacer un proyecto educativo sobre el Instituto de Evaluación o sobre los procedimientos del Instituto de Evaluación en el país, pues obviamente tendrías que trasladarte hasta donde está ese instituto y poder entrevistar a las personas adecuadas o implementar tu investigación de una forma adecuada. Entonces, aquí las soluciones o los planteamientos, de acuerdo a las limitantes que tú encuentras, de acuerdo a las limitantes que tú observas en tu investigación, estas deben ser lo más inteligibles posibles, el estudio lo más riguroso posible para que te puedas acercar a un escenario de solución, al menos teórico o al menos doctrinario, que satisfaga las expectativas de tu investigación o los requerimientos mínimos de tu investigación. Número 4. Es capaz de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia. Este terreno yo lo considero muy frágil, lo considero muy de perspectiva. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, hace algún tiempo yo me encontraba asesorando con una alumna un trabajo sobre mnemotécnica, la famosa mnemotécnica, los ejercicios de memorización. Y en ese procedimiento de investigación nos encontramos con aspectos de neurolingüística. Y entonces, la neurolingüística, pues obviamente todavía no está reconocida así como una ciencia formal, ¿no? Tiene muchos aspectos que todavía no están delimitados, son subjetivos, plantea muchos escenarios que son metafísicos, pero obviamente vemos y sabemos que
En el campo de aplicación práctica, pues sí surte muchos efectos. El aspecto neurolingüístico, por ejemplo, tenemos a el famoso motivador y conferencista Tony Robbins. Tony Robbins está reconocido como, él mismo se reconoce como un experto en neurolingüística. Menciona que sus maestros o las personas que le han enseñado en este camino, pues son expertos en neurolingüística, ¿no? Pero resulta que para efectos educativos, muchos docentes, muchos expertos cuestionan el uso de esa disciplina, de esa ¿cómo llamarla? De esa herramienta, de esa... para mí sí tiene un trasfondo científico, ¿no? Sí tiene un poco de ciencia, o tiene mucho de ciencia. Entonces, nosotros tuvimos, en aquellos años, tuvimos que cambiar esos aspectos de investigación porque se nos dijo que estábamos manejando conceptos que no estaban realmente reconocidos como ciencia, sino que eran pseudociencias, a pesar de todo lo que se observa alrededor de la neurolingüística, de todas las situaciones que existen alrededor de la neurolingüística. Pero bueno, así es la epistemología. La epistemología da y la epistemología quita, o sea, esa es la realidad. Entonces, aquí es bien importante comprender que en ese sentido, para mí sí, para la alumna en cuestión, era un escenario de cierta frustración porque encontró muchas cuestiones interesantes en el apartado neurolingüístico, pero no estaba reconocido como ciencia. Y número 5, es capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques promisorios. Bien importante, la epistemología pues nos acerca a diferentes formas de análisis del trabajo, de las conclusiones, del abordaje de ciertas investigaciones y cómo lo realizamos. Bien. Augusto Comte, sí. Vamos a concluir con estos pensadores, con estos filósofos. Recordemos que en cuestión de epistemología, pues hablamos de las teorías generales. Aquí estamos en las teorías generales. La revolución fundamental que caracteriza la habilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo lo inaccesible determinación de las causas propiamente dichas, por la simple averiguación de las leyes, o sea, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Trátese de los menores o de los más sublimes efectos del choque y del peso, lo mismo que del pensamiento y de la moralidad. Nosotros no podemos conocer verdaderamente más que las diversas relaciones mutuas propias de su cumplimiento, sin penetrar nunca en el misterio de su producción. Es decir, Comte, positivista más reconocido a nivel mundial, pues dice que la inteligencia trata de destruir lo inaccesible, ¿no? Trata de desvirtuar lo inaccesible y lo convierte en accesible a través de las leyes, las teorías, los fenómenos, la relación entre ellos y cómo sucede esto, cómo se da. Y también la influencia del pensamiento y de la moralidad dentro de ello, ¿no? Más que las diversas relaciones mutuas. Y Durkheim, otro filósofo, sí, un poco más actual, dice: la síntesis sui generis que constituye toda sociedad produce fenómenos nuevos, distintos a los que acontecen en las conciencias solitarias. Es preciso admitir que tales hechos específicos residen en la sociedad misma que los produce y no en sus partes, es decir, en sus miembros. En ese sentido son pues exteriores a las conciencias individuales consideradas como tales, lo mismo que los caracteres distintivos de la vida son exteriores a las sustancias minerales que componen al ser vivo. También esta reflexión me gustó mucho. Durkheim establece un apartado bien interesante en cuanto a lo inmaterial, a lo que se debe considerar, en cuanto al hombre, en cuanto al ser humano. Creo que eso define mucho de lo que esencialmente somos en esta vida, en el caminar, en el andar que realizamos. Y entonces, Bunge entiende que una epistemología es útil. Ya esto ya lo analizamos, ya lo tuvimos aquí, y cerramos con estas dos concepciones, estas dos situaciones que plantean estos filósofos. Es decir,
la conciencia, el trabajo de pensar, el trabajo de pensamiento es fundamental para poder avanzar en el camino de la investigación científica educativa. Esta semana trabajaremos con estos temas, desarrollaremos nuestras actividades, vamos a estar en comunicación por medio de nuestras plataformas y ha sido un gusto para su servidor dirigirme a ustedes. Es un gusto, nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias.